Hola, bienvenidos a Hablemos de Historia. Hoy hablaremos un poco acerca de la vida y obra de uno de los principales artistas en el estudio del arte moderno, Vincent Van Gogh. Antes de empezar, quiero compartirles un dato curioso. La firma característica en las obras de este autor fue solo su nombre, Vincent. No usaba su apellido, que en holandés se pronuncia Van Gogh, Vincent Van Gogh. Una de las teorías por las que se cree que no utilizaba su apellido era que este era muy difícil de pronunciar para personas que hablaban inglés o francés. Otra teoría es que no quería utilizar el apellido de su papá por la difícil relación que mantenía Vincent con este. Pero eso lo vamos a ver un poquito más en el desarrollo de este video. Pero empecemos desde el principio. Vincent fue un artista del siglo XIX. Él nació en 1853 en una ciudad pequeña de Holanda llamada Zundert. Él fue el mayor de 6 hermanos. Su papá era un pastor protestante con quien tuvo muchas diferencias y discusiones. De niño, Vincent fue alguien muy tímido y muy solitario, pero sí llegó a tener una relación muy cercana con uno de sus hermanos llamado Theo. Theo fue la persona más importante en la vida de Vincent. Fue quien lo apoyó y quien lo motivó en su vida artística y fue quien lo quiso más que a nadie. Vincent envió a Theo muchísimas cartas a lo largo de los años, las cuales aún se conservan y gracias a las que podemos conocer un poco no solo de las preocupaciones, de los sueños de Vincent, sino también de su profundidad, no solo artística, sino espiritual. Vincent dejó la escuela muy temprano y empezó a trabajar a los 16 años como aprendiz de comerciante de obras de arte en la compañía de uno de sus tíos. 4 años después, o sea, a los 20 años, viajó a Londres a trabajar en una de las sucursales de esta compañía en esa ciudad. Allí él se enamoró profundamente de la hija de la señora que le alquilaba la casa donde vivía. Pero esta hija la rechazó y él quedó con una profunda depresión. Desde aquí podemos ver un poco cómo se desarrolla la personalidad un poco depresiva de Vincent. A los 23 años fue trasladado a la sucursal de París, a ver qué tal le iba allí, pero su interés por el comercio de obras de arte fue cada vez menor y mucho más notorio, entonces no hacía muy bien su trabajo y lo llegaron a despedir. Vincent regresó a Inglaterra para trabajar algún tiempo como profesor, pero luego decidió seguir los pasos de su papá y estudiar teología. Decidió esto, pero como no había terminado el colegio, él necesitaba dar un examen de ingreso, tenía que estudiar muchísimo. Lo intentó, pero debido a que no tenía la disciplina y la cantidad de estudios era muy grande, abandonó esta idea, ¿no?, de estudiar teología, pero no quiso abandonar la idea de Dios. Nuevamente se mudó. Esta vez se fue a Bélgica en búsqueda de una misión religiosa donde lo aceptaron y pasó varios meses como evangelista en una mina de carbón en la región de Borinage. Pero también fue despedido debido a que se tomaba la idea de que Dios era pobre y que debía despojarse y darle a los de pobres todo lo que tenía muy en serio. Tomó la caridad demasiado en serio al donar todo lo que tenía. Entonces predicaba la palabra de Dios solo con algunos pedazos de ropa vieja y hasta dormía en el suelo. Esto hizo que los hermanos de la misión no lo vieran con buenos ojos y también perdió este trabajo. En esta época, su hermano menor Theo ya trabajaba como un exitoso comerciante de obras de arte en la compañía de su tío, en la sucursal de París. Vincent se comunicaba regularmente con Theo a través de cartas. A veces incluía en sus cartas pequeños dibujos de lo que veía. Theo veía estos dibujos y le aconsejó a Vincent dedicarse a la vida artística y al dibujo. Vincent, sin nada que perder, lo escuchó y empezó a tomar clases en Bruselas de dibujo en 1880, ya a los 27 años. Como no tenía trabajo, Theo era quien le enviaba dinero para que pudiera vivir en Bruselas y estudiar en Bruselas. Un año después, Vincent se muda a La Haya, una ciudad de Holanda.
Allí toma lecciones de dibujo y pintura con su primo Anton Muff, quien era un artista. Estando en La Haya, Vincent se enamora de una mujer llamada Cien, quien había sido prostituta y producto de esta prostitución ya tenía una hija de 5 años y estaba embarazada nuevamente. Vincent se enamora perdidamente de ella, como vamos a ver que son todos sus amores. Entonces, toda su familia está en contra de esta relación, incluso Theo. Pero Vincent la quería mucho y se mudó con Cien. Vivieron juntos un tiempo, pero la relación se tornó tortuosa y no funcionó. Vincent la dejó y se mudó a la casa de sus padres. Vincent en la casa de sus padres empezó a pintar con una temática muy natural, muy de la naturaleza. Él pintaba todo lo que veía. En esta época, él siguió las pautas del estilo artístico holandés, las cuales tenían tonalidades oscuras, sombrías. Vincent envió sus obras a Theo, se las enviaba y le propuso que si él pintaba y se las enviaba, Theo podía vender estas obras de arte en la sucursal donde trabajaba. Esto no funcionó, ya que el estilo francés de esa época, el arte con estilo francés, era muy diferente al estilo holandés. El estilo holandés tenía estas tonalidades sombrías, oscuras. En cambio, el estilo francés se inclinaba a colores mucho más claros. Una de sus obras más resaltantes y más conocidas actualmente de esa época fue la llamada Los Comedores de Papas, pintada en 1885, en la que se puede ver, además del interés de la naturaleza, ¿no?, que vimos antes, también se puede ver el interés de Vincent por la vida de los campesinos. En esta podemos ver cómo se muestra la realidad de pobreza en la que vivían estas personas. Vincent quiso exponerse a nuevas ideas y nuevas inspiraciones. Fue por esto que le propuso a Theo mudarse a París. Theo lo apoyó para que pudiera conocer a nuevos artistas, pueda ir a exposiciones, pueda inspirarse, aprender y pintar con el estilo francés también. Quizás así tendría más éxito. Vincent dejó Holanda para siempre, dejó su país natal porque nunca volvió. Y llegó a París en 1886 a los 32 años. Theo fue la persona que lo recibió, lo acogió en su casa y, como sabemos, fue la persona que más lo apoyó no solo económicamente, sino también emocionalmente. Vivir en París significó para Vincent estar en el centro de la vida artística europea. Theo le empezó a enseñar las obras de los artistas más importantes de aquella época, quienes eran, por ejemplo, Claude Monet, Renoir y Toulouse-Lautrec. El estilo imperante de esta época se llamaba el impresionismo. El impresionismo tenía la característica principal, la de querer plasmar la luz en situaciones cotidianas y en espacios naturales, mostrando la naturaleza, las cosas como son, sin agregar nada, dejando que la luz entre a esas representaciones, con colores vivos y brillantes. Este estilo influenció a Vincent, quien empezó a incluir las paletas de colores más vivos y brillantes a sus obras y empezó a experimentar libremente. Fue a través de los colores que Vincent empezó a expresar sus sentimientos y sus emociones. Él al principio pintaba muy parecido a cómo pintaban los impresionistas, ¿no? La forma natural, el paisaje tal y como es, como lo veo. Pero luego Vincent fue más allá y empezó a agregar elementos, ya sea en colores, texturas, formas, que visualizaran o hicieran ver a quien veía sus obras también su agitación emocional y mental, en lugar de solo plasmar las cosas tal y como se ven. De esta forma, Vincent creó su estilo propio. Entre otras inspiraciones para Vincent, él admiraba el grabado japonés por su atención al detalle. En general, la vida en la que vivió Vincent esa época era una vida de profundo aprendizaje artístico por todas las influencias que tuvo en París. Vincent vivió 2 años en París, donde aprendió mucho, pero también debido a su personalidad melancólica y propensa a la depresión, empezó a beber mucho.
por la cantidad de gente, por el clima, por el ruido. Entonces él sintió la necesidad de ir al campo para poder ver la naturaleza, para poder ver el sol, el cielo y conectar mejor. Le dijo esto a Theo, Theo lo apoyó nuevamente y así fue que Vincent viajó al sur de Francia, a la región de Provenza, a una ciudad llamada Arles. Allí Vincent alquiló una casa a la que se le conoce actualmente como la Casa Amarilla. Él tuvo la idea de querer formar una comunidad de artistas en el Estudio del Sur, como lo llamaba. Él invitó así a muchos artistas para que fueran a la casa y pudieran pintar juntos. Él creía que los artistas no podían trabajar solitariamente, sino que necesitaban compañía para poder inspirarse mutuamente. En esta ciudad y en esta casa amarilla, Vincent pintó mucho. Pintó muchos árboles de frutas, pintó muchos paisajes, pintó espacios del alrededor de la ciudad y del pueblo, como el Jardín de los Enamorados. También pintó autorretratos y retratos, como el del cartero Roulin, de quien se hizo muy amigo. Vincent admiraba al cartero Roulin no solo por lo orgulloso que se sentía de su profesión como cartero, sino también de su familia y de sus amigos. Por eso Vincent lo pintó muchas veces con su uniforme y pintó a sus familiares y amigos. El estilo de Vincent fue adquiriendo un poco más de libertad y expresividad, se fue soltando. Vincent pintaba de forma muy espontánea y muy instintiva, pintaba muy rápido sin dejar de ser detallista. Una sorpresa llegó para Vincent cuando recibió la carta de su hermano Theo contándole que uno de sus artistas amigos, Paul Gauguin, había aceptado la oferta de vivir en la Casa Amarilla y pintar junto a Vincent. Vincent se emocionó y empezó a pintar una serie de cuadros de girasoles, que actualmente son uno de los cuadros más famosos del artista y están repartidos entre los museos más importantes del mundo. Con estos cuadros Vincent decoró la casa para recibir a Gauguin. Cuando llegó empezaron a pintar juntos y les iba bien. Salían, iban a buscar inspiración juntos y pintaban juntos. Sin embargo, sus personalidades se tornaron muy diferentes y su relación muy tensa, debido a la diferencia no solo de ideas, sino también de estilos. Gauguin era un artista que pintaba desde la imaginación y la memoria, además que se tomaba su tiempo para pintar. En cambio, Vincent lo pintaba todo desde lo que veía, desde lo que le inspiraba y pintaba muy rápido. Un ejemplo de esto puede ser la pintura de El Sembrador. 2 meses después de la llegada de Gauguin a la casa y cerca de la Navidad de 1888, sus diferencias llegaron a un punto álgido. Ya no podían más, se odiaban totalmente. Gauguin quiso irse, dijo me voy, ¿no? En plena Navidad. Y Vincent lo amenazó con una cuchilla para que no se fuera. Gauguin se escapó dejando a Vincent solo en la casa y Vincent, al sentir el fracaso de su estudio en el sur, de su comunidad de artistas, se cortó la parte baja de su oreja izquierda, este lóbulo, se lo cortó. Y se lo entregó, fue a una casa de prostitutas y se la entregó a una prostituta que visitaba a menudo. Debido a este episodio fue hospitalizado, aunque días después volvió a la casa y siguió pintando. Ya solo en la Casa Amarilla se pintó a sí mismo con su oreja cortada o dañada. Y también pintó las sillas, pintó la silla en la que él solía pintar y la silla en la que Gauguin solía pintar, pero ahora vacías porque Gauguin no estaba. Fue una época de gran soledad para Vincent, ya que incluso su único amigo en esta ciudad, que era el cartero Roulin, fue trasladado y no lo pudo ver más. Un tiempo después, Vincent volvió a sentir síntomas de problemas mentales, como paranoia, y decidió por sí mismo ingresar a un hospital psiquiátrico para recibir el tratamiento que necesitaba. A pesar de su inestabilidad mental y emocional, Vincent pintó muchísimo. Llegó a pintar 150 cuadros en solo un año, 12 meses. Una actividad artística realmente apasionada. Entre estos cuadros podemos encontrar a uno de los más famosos, La Noche Estrellada, y también a Los Olivos.
En 1890, Theo visitó a Vincent en el hospital psiquiátrico y le dio la buena noticia de que iba a ser papá por primera vez e iba a llamar a su hijo Vincent. Esto llenó de felicidad a Vincent y empezó a pintar un cuadro para su sobrino llamado Almendro en Flor. Theo también le dio la buena noticia de que uno de sus cuadros había sido vendido y que su arte estaba empezando a ser valorada en la comunidad artística de París y Francia. Con todas estas buenas noticias y con su salud mejorando, Vincent decidió que ya era tiempo de salir del hospital para poder visitar a Theo y para poder pintar. El doctor Paul Gachet le dio el visto bueno, le dijo que podía salir y que le recomendaba incluso que se dedicara exclusivamente a su arte. Vincent lo escuchó y empezó a pintar mucho más. Sin embargo, en una visita que Theo le hizo a Vincent, Theo le contó que estaba pensando en renunciar al trabajo en la compañía de comercio de arte de su tío para poder empezar un negocio por sí mismo. Sin embargo, no sabía si hacerlo o no, no estaba seguro, porque era un riesgo financiero muy grande. Él tenía que cuidar de su esposa y del hijo que iba a llegar y también tenía que cuidar de Vincent. Entonces no estaba seguro. Vincent se sintió muy culpable de ser una carga para Theo y esto, junto al miedo de que regresaran sus ataques nerviosos, hizo que no pueda soportar la incertidumbre del futuro. Empezó a pintar nuevamente, pero expresando estos sentimientos de tristeza y soledad. Pintó una de sus obras llamadas El campo de trigo debajo de una tormenta. Así fue que en 1890, a los 37 años, luego de pintar su última obra, Raíces de árbol, Vincent van Gogh caminó hacia uno de los campos de trigo y se disparó en el pecho. No murió inmediatamente, porque sufrió 2 días antes de morir al lado de Theo, quien fue a verlo al conocer la noticia. A pesar de que Vincent tuvo una carrera artística bastante corta en términos de tiempo, su legado fue muy grande, ya que dejó más de 850 pinturas y más de 1.300 dibujos en papel. El valor de su obra fue reconocido años después, sobre todo en el siglo XX. Una triste noticia es que después de todo lo ocurrido, 6 meses después de la muerte de Vincent, Theo también falleció en Holanda y dejó al cuidado de su esposa Joe todas las obras que Vincent le había entregado. En 1914, Joe, la esposa de Theo, publicó una colección de cartas que Vincent y Theo habían mantenido entre sí a lo largo de muchos años y dedicó trasladar los restos de Theo, que estaban en Holanda, a París para poder enterrarlos junto a Vincent. Ahora los 2 hermanos descansan juntos eternamente. La historia de Vincent cautiva y me cautivó y espero que los cautive ustedes también, no solo por los detalles de ciertos hechos misteriosos como la pelea con Gauguin y el corte de la oreja, sino también por las cualidades de Vincent como artista. Un artista que no siguió las reglas y el estilo imperante al pie de la letra de la época, sino que pintó como quería, pintó como sentía, expresó lo que sentía, sus emociones en sus pinturas y tuvo el coraje de construir su propio destino. También fue un artista que a pesar de todas las dificultades continuó pintando hasta el final de sus días. Espero les haya gustado, muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto.